El día de hoy estaremos hablando acerca de la unidad de fracciones algebraicas, en específico, simplificación de expresiones algebraicas. Objetivos: consolidar las técnicas de factorización en la utilización de las operaciones básicas con fracciones algebraicas. Aplicar las operaciones con fracciones algebraicas y usar procedimientos básicos en la simplificación de fracciones algebraicas. Desarrollar hábitos de estudio y de autocontrol en la realización de las actividades de aprendizaje para el desarrollo personal. Recordar el concepto de fracción. Entonces, una fracción es de esta forma: a sobre b. Es un cociente, a sobre b, donde a es el numerador y b es el denominador. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Es una fracción unidad si a coincide con el valor de b. Y es una fracción mixta si consta de una parte entera y una parte fraccionaria. Ejemplo, tenemos una unidad en la cual debemos particionarla. La unidad, al dividirla, tenemos un tercio, significa que la unidad la vamos a dividir. El denominador nos indica en cuántas partes la vamos a dividir. En este caso, 3 partes iguales. 1, 2, 3, un tercio. ¿Pero quién corresponde a un tercio? Es decir, la región pintada en color celeste corresponde a un tercio. Y la región pintada en color verde sería 2 tercios. Si seguimos particionando, llegamos a lo siguiente. Es decir, la región pintada en color café serían 1, 2 sextos. 2 sextos. ¿Por qué? Particionamos la unidad en 6 partes iguales. 2 sextos. Un tercio es equivalente a 2 sextos por simplificación. Y también tenemos la región sombreada en color café, 3 sextos. El denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir la unidad. Y el numerador nos indica las veces que vamos a tomar. En la primera me indicaba, por ejemplo, 2 sextos, no había dicho, quedémonos con esta 3 de 6. 3 sextos significa que vamos a particionar en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las cuales vamos a elegir 3 de color café. 1, 2, 3, 3 de 6. O 1, 2, 3, 3 de 6, color verde. Otro ejemplo, vamos a construir la fracción 47 sobre 25. Esta es una fracción impropia. ¿Por qué una fracción impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. En el caso anterior todas estas son fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. 1 menor que 3, 2 menor que 6, 3 menor que 6. Es decir, menor que la unidad. La elección es menor que la unidad. En el caso de las impropias, significa que es mayor que la unidad. Dada la unidad, la particionamos en 25 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, la unidad estamos dividiéndola en 5, pero son 25. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. Es decir, que la unidad la hemos dividido en 25 partes iguales. Pero nos piden 47. Es decir, que con una unidad no nos alcanza. ¿Cuál necesitamos? Otra unidad. Tenemos 25 a 25. También esto consigue con una fracción que se llama fracción unidad. También tomamos otra. La dividimos en 25 partes y tenemos 25, le vamos a quitar 3 unidades, 1, 2, 3, para que nos queden 25 menos 3, 22, 22 de 25. Al sumar, como los denominadores son iguales, 25 más 22 nos da 47 sobre 25, siendo una fracción impropia, dado que el numerador es mayor que el denominador. También una fracción impropia la podemos convertir a mixta de la siguiente forma: un entero, 22 sobre 25. Operaciones con fracciones. ¿Qué operaciones vemos con fracciones? Sumas y restas, multiplicación, división. Dentro de la suma y resta vemos con igual denominador. Se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Es decir, conservamos el denominador y sumamos 1 más 5. Podemos simplificar. Con distinto denominador. Primero se halla el mínimo común múltiplo de denominadores. Se sustituye los denominadores por el mínimo común múltiplo. Y por último se calcula por cuánto es multiplicado cada denominador para obtener el común denominador. En el caso de la multiplicación de fracciones tenemos la multiplicación de un número natural por una fracción o fracción por fracción. En el caso de la división igual, número natural entre la fracción y fracción entre fracción. Son los casos que podemos ver. Y acá tenemos que tener cuidado entre lo que es una fracción homogénea y una fracción heterogénea. Fracciones homogéneas son cuando los denominadores son iguales. Por ejemplo, estas son fracciones homogéneas. 1 octavo y 5 octavos son homogéneos. Heterogéneos, los denominadores tienen que ser distintos. Por ejemplo, podría ser 1 octavo y 5 novenos. Las operaciones básicas que vamos a tratar son las de multiplicación y división. Fracción algebraica. Una fracción algebraica es una expresión fraccionaria en la que el numerador y denominador son expresiones algebraicas. Por ejemplo, 2 sobre x cuadrado más x.
Fracción algebraica, una fracción. ¿Son fracción? Sí. Numerador y denominador. Otro ejemplo, 3x más 2 sobre x más 1, 3x sobre 2x menos 3, 1 sobre 4x cuadrado menos 9, x más 2 sobre x cuadrado más x más 1. En un binomio y acá un trinomio, es decir, un cociente de dos polinomios. Son fracciones algebraicas. También tenemos 1 menos x cuadrado, x al cubo menos 1. 5 sobre x. Son fracciones algebraicas. Simplificación de fracción algebraica. Simplificación de fracción algebraica. La simplificación de fracción algebraica es igual que las fracciones ordinarias, dividiendo el numerador y el denominador por factores comunes. Para simplificar al máximo habrá que factorizar los polinomios del numerador y denominador. Ejemplo número 1. Simplificar x cuadrado menos 4, 3x menos 6 a la mínima expresión. Factorizando tenemos por diferencia cuadrada que x cuadrado menos 4 es equivalente a x más 2 por x menos 2. Y extrayendo factor común, en este caso tenemos factor común 3, es decir, nos quedaría x menos 2. Entonces, factor común, 3x entre 3 nos da x, 6 entre 3 nos da 2. Y aplicando la propiedad distributiva, 3 por x, 3x y 3 por 2, 6. Simplificando elementos comunes, en este caso x menos 2 con x menos 2, nos resulta x más 2 sobre 3. Ejemplo 2. Simplificar la expresión algebraica x cuadrado menos 9 sobre x más 3. Igual que en el caso anterior, tenemos una diferencia cuadrada, es decir, raíz cuadrada de este, raíz cuadrada de 9. Nos resulta, lo escribimos como producto de dos binomios, uno positivo y el otro negativo. X más 3 por x menos 3 sobre x más 3. Simplificando elementos comunes, x más 3 nos resulta x menos 3. Ejemplo número 3. Simplificar la expresión x menos 4 sobre x cuadrado menos 16. Por diferencia de cuadrado, x menos 4 se conserva, pero por diferencia de cuadrada traemos raíz cuadrada de este y raíz cuadrada de este. Es decir, x más 4 por x menos 4 o x menos 4 por x más 4. Simplificando elementos comunes, x menos 4 con x menos 4. Nos resulta 1 sobre x más 4. Ejemplo número 4. Factorizar el trinomio x cuadrado más 10x más 25, x cuadrado menos 25. En este caso es un trinomio cuadrado perfecto. Raíz de x cuadrado nos da x, raíz de 25, 5, es decir, x más 5 al cuadrado. Claramente podemos ver también que se puede obtener el segundo término, multiplicando por 2 cada término. 2 por x, 2x por 5, 10x. Y en el caso del denominador es una diferencia de cuadrado, es decir, x más 5 por x menos 5. Simplificando un x más 5 con un x más 5 nos resulta, acá nos queda un x más 5 en el numerador y en el denominador x menos 5. Ejemplo número 5. Simplificar 3x cuadrado menos 5x menos 2. X cuadrado menos 4. Al factorizar 3x cuadrado menos 5x menos 2 nos resulta 3x más 1 por x menos 2. Y por diferencia de cuadrado tenemos x más 2 por x menos 2. Simplificando estos dos términos nos queda que eso es equivalente siempre y cuando x sea distinto de menos 2. Eso nos resulta 3x más 1 sobre x más 2. Ejemplo número 6. Simplificar la expresión algebraica 2 menos x menos 3x cuadrado, 6x cuadrado menos x menos 2. Factorizando el numerador y el denominador tenemos, para extraer el signo, nos quedaría positivo, positivo, negativo. Y propiedades conmutativas y asociativas. Primero el término cuadrático, después el término lineal y por último el término independiente. Factorizando tenemos que 3x cuadrado más x menos 2 es equivalente a 3x menos 2 por x más 1. Y factorizando este polinomio 6x cuadrado menos x menos 2 es equivalente a 3x menos 2 por 2x más 1. La clave acá es saber factorizar. Simplificando expresiones comunes nos resulta, este se cancela con este, nos resulta, siempre y cuando nos resulta x sea distinto de 2/3, es decir, aquel valor que no hace ser el denominador, sino menos x más 1 el numerador y 2x más 1 el denominador. Acá para factorizar se puede hacer uso del método de tijera o tanteo o algún método de factorización viable. Ejemplo número 7. Factorizar el polinomio, la expresión x cuadrado más 8x más 16 por x menos 5 sobre x cuadrado menos 5x, x cuadrado menos 16. Factorizando, vemos raíz cuadrada de x cuadrado y raíz cuadrada de 16. Entonces raíz x y raíz de 16, 4. Hay que probar que el segundo término nos da, es decir, el doble del primero por el segundo. 2 por x, 2x por 4, 8. ¿No resulta el segundo? Sí. Por x menos 5. Sacando factor común x, tenemos x cuadrado entre x, nos queda x, y 5x entre x nos queda menos 5. Y x cuadrado menos 16 una diferencia de cuadrado, es decir, x más 4 por x menos 4. Simplificando factores comunes, tenemos x menos 5 con x menos 5 y un x más 4 con un x
con el x más 4. Este es igual a x más 4 sobre x. Se dejan algunos ejercicios para profundizar y podemos decir que se ha trabajado un poquito el concepto de fracción, tipo de fracciones, representación gráfica, algunas operaciones básicas con fracciones como la multiplicación y división, la parte de factorización que es esencial y simplificación. Estamos por finalizada la primera parte de simplificación de expresiones algebraicas.